una serie que duró 10 años. Las aventuras en Stargate SG-1 es pasar el Stargate a centenares de planetas. Encuentran coordenadas y encuentran indicios de que ahí estuvo la Atlántida, que los lleva a esta nave que es la Destiny, y esta nave va directamente, o es lo que dicen, al centro del universo. Esta noche vamos a platicar del pasado, el presente y el futuro de la saga Stargate, una saga que inició con la película de 1994 de Roland Emmerich, donde un equipo militar y un civil científico, Daniel Jackson, se adentran a este portal donde llegan a un planeta a miles de años luz de la Tierra y resulta que hay enemigos de aquel lado. Lo que siguió fue que en el 97 se estrenó Stargate SG-1. Recordaban los personajes, pero en otros actores. Una serie que duró 10 años. Las aventuras en Stargate SG-1 es pasar el Stargate a centenares de planetas, porque encuentran una base de datos, entre comillas, porque realmente eran piedras, eran las direcciones del Stargate a diferentes planetas estaban talladas en paredes así enormes en el planeta Abydos, que es el primer planeta que visitan en la película. Y con estas coordenadas pueden ir a cientos de planetas. Muchas veces la serie se trata de eso, de ir a un planeta. Aunado a esto, se supone que Daniel Jackson está buscando a su esposa porque es secuestrada por Apophis, el enemigo de la serie, o por lo menos de las primeras temporadas. Ahí está la trama de que están buscando a la esposa, están buscando la manera de liberarla del control de los Goa'uld. Los Goa'uld son estos seres simbiontes que se apoderan del cuerpo humano y es la manera en que gobiernan muchos planetas de la Vía Láctea. Todo esto está en la Vía Láctea. Pasan varias temporadas, se descubren cosas muy interesantes. Por ejemplo, que los Goa'uld no son los constructores del Stargate, sino una raza llamada los Antiguos. Así les decimos, más bien, tienen otro nombre, no se llaman los Antiguos en sí, pero se les conoce como los Antiguos. Llega la séptima temporada. Voy a hacer un brinco grande. Es un resumen bastante general lo que estoy diciendo, ya que en la séptima temporada descubren un puesto de avanzada en la Tierra, donde resulta que encuentran coordenadas y encuentran indicios de que ahí estuvo la Atlántida. Sí, la Atlántida de la leyenda también es parte de Stargate. Resulta que la Atlántida era una ciudad futurista construida también por los antiguos. Y así nace la serie Stargate Atlantis. Y este es el primer spin-off de Stargate. Mientras estaba Stargate SG-1, también estuvo Stargate Atlantis. Las dos series estuvieron conviviendo por 3 años. La temporada 8, 9 y 10 de Stargate SG-1 y la temporada 1, 2 y 3 de Stargate Atlantis. Las dos series estaban conviviendo y en varias temporadas se cruzaron personajes de una serie a la otra, lo cual es muy interesante, es muy padre ver estos personajes que tanto quieres en una serie, en la otra y viceversa. Estas series son de aventuras, de aventurarse, de que encuentran enemigos y pues tienen que derrotarlos o salir ilesos de esto. Algo muy importante que yo siento que debe tener una serie o una película es que los personajes te interesen, que los personajes sientas un cariño por ellos, para que te intereses, que les pase, que estés preocupado si viven o mueren. La interacción entre los personajes debe ser buena. Tanto Stargate SG-1 como Stargate Atlantis tienen estos elementos, a pesar de que tienen
capítulos donde puede ser algo depresivo. En general es una serie positiva, tiene sus dosis de humor, a veces un buen humor, tiene buen humor. La verdad es que es una serie muy divertida. Eso sí, es con los estándares de los años 90. Hay que recordar, y si no lo saben se los platico, cuando llegó Lost o cuando llegó Battlestar Galactica a principios de los 2000, cambiaron un poquito el status quo, por así decirlo, de las series de ciencia ficción estadounidenses, por lo menos. Estas están grabadas en Canadá, pero pues es prácticamente Norteamérica. Antes, en los 90, se hacían de una manera. Cambió esto cuando llegó Battlestar Galactica. Stargate SG-1 empezó en los 90 y Stargate Atlantis, aunque empezó en el 2004, como quiera tiene un ADN de lo que viene siendo Stargate SG-1, y por eso se puede sentir un poco noventera, porque muchos son capítulos episódicos. A veces continúan la trama de un capítulo a otro, pero no es como las series de ahora, donde tienen un hilo conductor así enorme y se va desarrollando por pocos capítulos. Antes las series por SG-1 duraba 24 capítulos una temporada. En los 2000 le bajaron a 20, pero aún así, pues 20 para una serie actualmente ya es mucho. Ya ahorita las series están durando 10 capítulos a lo mucho, incluso 6. Pueden sentirse que las series, tanto SG-1 y Atlantis, si no las has visto previamente, si vienes de una escuela como Battlestar Galactica, como les digo, o series más nuevas como The Expanse, que la verdad yo no he visto, no he tenido tiempo de ver, espero verla pronto, dicen que es muy buena. Probablemente se sienta vieja Stargate SG-1 y Atlantis, más que nada porque les digo, la estructura. Aún así, si te gustan las series de aventuras donde los personajes interactúan muy bien, aquí podemos ver, por cierto, en Atlantis, antes de ser ultra famoso, Jason Momoa trabajó en Stargate Atlantis, y de ahí brincó a Game of Thrones, y de Game of Thrones pues ya al estrellato. Pero aquí vemos básicamente los inicios fuertes de Jason Momoa. Coexistieron SG-1 y Atlantis por 3 años. Terminó Stargate SG-1. Se crearon 2 películas para video en DVD de SG-1 para terminar algunas cosas que habían quedado pendientes, porque realmente las 10 temporadas ayudó bastante a que se resolvieran muchas cosas. Los Goa'uld y luego los replicadores, que eran los otros enemigos, cosas así, temitas, se fueron acomodando para que en la 10ª temporada ya estuvieran resueltos, y lo que faltó los pusieron en 2 películas. Y Atlantis todavía fue una temporada más, la 4. Bueno, 2 temporadas, perdón. La 4 y la 5. Y luego terminó Stargate Atlantis, la 5ª temporada, y empezó Stargate Universe, el segundo spin-off de la franquicia Stargate. Aquí se agarraron un poquito y dijeron, a ver, ¿qué es lo más actual? Hay que ver cómo está configurado Battlestar Galactica, que es como que el rival a vencer, se podría decir, donde las relaciones interpersonales eran muy importantes, y dijeron, bueno, eso lo vamos a hacer. También vamos a hacer que sea un poquito más oscura, no solamente visualmente. No solamente visualmente Stargate Universe es oscura, porque la trama se sitúa en una nave antigua, la cual al principio no pueden tocar los controles, no saben ni siquiera cómo hacerle, o sea, no saben dónde está el centro de mando para mover la nave. La nave va en piloto automático, está pasando por el vacío del universo. Lo que se dice, uno de los personajes, que es Nicholas Rush, que ahí está Robert Carlyle, es el científico líder de esta expedición. Realmente era otra cosa, no querían ir a esta nave, fue porque los orillaron a ir.
Algo muy interesante que pasa en las series de Stargate es que luego hay cosas que los humanos van descubriendo con el paso de los años al investigarlo. Por ejemplo, el Stargate tiene 9 chevrones, que son estas cosas que sobresalen del Stargate. Si googlean un Stargate, van a ver que en el aro está el aro y están cosas que sobresalen, que prenden con luz cada vez que se activa el Stargate. Bueno, esos son los chevrones. Originalmente el Stargate tiene 9, pero cuando empezó la película, en la película usan 7. Y luego en Stargate SG-1, desde la segunda temporada de hecho, ya descubren que el octavo símbolo, cuando se activa el octavo símbolo, lleva a otra galaxia. Para Stargate Atlantis también usaron un octavo símbolo para llegar a Atlantis, que está en la galaxia Pegaso. Y con Stargate Universe estaban investigando cómo activar el noveno símbolo. Necesitaban una cantidad enorme de energía y resulta que los lleva a esta nave, que es la Destiny en nuestro idioma, no sé cómo se diga en idioma antiguo. Y esta nave va directamente, o es lo que dicen, al centro del universo. Al centro del universo. Y de eso se trata la serie, de personas que no estaban preparadas para ir a esta expedición. Desgraciadamente lo toman muy en serio, muy a pecho. Esta serie desgraciadamente se puede decir que fracasó porque intentaron irse por otro lado que no es Stargate. Los fans de Stargate de antaño se sintieron, pues no sé, ofendidos o algo así, porque sí se centraron demasiado en la parte humana, demasiado. Si tú ves un capítulo de Stargate, incluso el más meloso que puede haber, donde querían juntar a Jack O'Neill con Sam Carter, que son los personajes principales del SG-1, aún así tenían cosas positivas, tenían cosas de aventuras, acción. En Universe desgraciadamente se van tanto por eso que hay capítulos donde se comen todo el sci-fi, ya parece un drama telenovelesco. Hay capítulos sí bastante insufribles en esa cuestión. Hay cosas súper positivas en Stargate Universe, demasiado positivas. Hay cosas que me encantaron. La segunda temporada trató de remediar esto que les decía, de que el drama era enorme. Desgraciadamente fue demasiado tarde. La gente sí la veía, pero hay mucha gente que la abandonó por completo. Y el canal Sci-Fi, que era el que ordenaba esta serie, la canceló, ya no ordenó nada. Se terminó en un punto donde podría seguir más, habría más. Incluso creo que hay cómics, no he querido leerlos, pero el caso es de que se quedó inconclusa la serie. Solo tuvo 2 temporadas Stargate Universe. Les digo, tiene unas cosas increíbles. Una de ellas es la Destiny. Es que los efectos visuales son bien chingones. Los efectos visuales, las naves, en algún momento salen alienígenas, tanto buenos como malos. Hay un plot twist bastante interesante sobre hay humanos por donde están pasando. Uno diría, pues es que, por ejemplo, en Stargate, en la película, explican que los humanos están en otro planeta porque los Goa'uld se los llevaron para ser sus esclavos. Y obviamente continúan con eso en Stargate SG-1, diciendo que la humanidad, hay muchos planetas con humanos porque los Goa'uld agarraron de la Tierra y se los llevaron a otro planeta. Por eso hay humanos en otros planetas. Pero luego te das cuenta que hay humanos en una parte súper mega ultra alejada. O sea, y me quedé corto. A miles y miles de años luz de la Tierra. Y ahí hay un plot twist muy interesante. Stargate Universe terminó en 2011. Eso ya son 11 años. Y luego, pues obviamente hubo una sequía. MGM, que es la dueña de la franquicia, pues no quiso hacer nada. Y luego se les ocurrió a MGM crear una web serie. Se llama Stargate Origins. Es una web serie de creo que 5 o 6 episodios, que luego juntaron como una tipo de película
Y lo que les puedo decir de Stargate Origins es que para mí no es canon. Es un intento barato. Barato en muchos sentidos. Barato en que la producción se ve muy barata. En que el maquillaje se ve ultra barato. Y que los actores les salieron muy baratos. Todo está barato. Y pues ¿qué salió? Pues una versión muy barata y chafa de Stargate, desgraciadamente. Desgraciadamente Stargate Origins, mejor hacer como que no existió, la verdad. Esto del Stargate Origins también se aunó a la creación de una aplicación para ver todos los capítulos de Stargate SG-1, Stargate Atlantis y Universe en una aplicación que pues obviamente no pegó. Hay muchísimos servicios de streaming que ofrecen variedad de películas. Un servicio de streaming que te ofrezca solamente Stargate, a pesar de ser fan, creo que no vale la pena. A fin de cuentas las puedes conseguir en DVD y hasta en Blu-ray las series. Las 3 series las puedes conseguir. Esto se unió con Stargate Origins, que por cierto Stargate Origins, les digo, pésimo. Ni siquiera tenían los sonidos reales del Stargate cuando giraba. Es una precuela. Si lo hubieran hecho bien, hubiera estado bien. Yo digo que es una mafufada porque les salió muy mal. Y bueno, no funcionó. En 2019, si no me equivoco, MGM le pide a Brad Wright. Brad Wright es uno de los creadores originales del formato de la serie de Stargate SG-1, un escritor. Él ha hecho la serie, por ejemplo, de Travelers. Últimamente, si la han visto en Netflix, es una serie muy buena de sci-fi. Y bueno, le dijeron, oye, aviéntate un piloto para otra vez checar si regresamos a Stargate a la TV. Se lo pidieron en 2019, me parece. Se atravesó la pandemia. Se enfriaron algunas cosas, pero lo que no se enfrió fue la compra. MGM fue comprada por Amazon. Lo cual, pues obviamente, esas personas que le dijeron a Brad Wright, oye, escríbete un piloto para una nueva serie, adiós, ya no estaban. Por varios años Brad Wright estuvo haciendo labor de convencimiento con los de Amazon. Dijo que el guión probablemente nunca iba a salir a la luz.